Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. General, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar, antes de entrar al tema de la seguridad o la inseguridad que vive el Ecuador, con lo que pasó justo el día del fin de año, la captura del exteniente Cáceres en Colombia. De alguna manera resuelve el caso Bernal y de alguna manera con su confesión él pone las cosas ya en un camino que solamente tiene que esperar la sentencia judicial. Quiero preguntar esto porque este fue el motivo por lo que muchos consideran una injusta salida, o por lo menos forma de salir del gobierno del presidente Lasso. Buenos días, Milton. Un saludo, Verónica, un saludo a todos los que nos escuchan esta mañana. Sí, yo creo que hay una gran oportunidad para que se devuelva un poco de confianza, no solamente a la Policía Nacional, sino a la Administración de Justicia. Creo que este caso se mediatizó muchísimo y la gran lección que nos deja es que es preferible no tratarlo esto como se trató tribalmente en las redes sociales, sino más bien que sea la Administración de Justicia. Hay dos procesos, el uno creo que está absolutamente claro, el de femicidio. Este es un caso puntual en donde una persona violenta bajo efectos de alcohol cometió el acto y tendrá que responder. Creo que ahí no hay ninguna complicación. Y el otro es uno de fraude procesal que se estaba siguiendo a varias personas. Como ya está el autor material, entonces ahora habrá la posibilidad de que de manera transparente puedan probar cada uno las acciones o las omisiones que pudieron haber existido. A mí me parece que indistintamente de eso, hay una cadena de actos disciplinarios que se cometieron ahí, unos errores que creo que la policía debe resolverlos, es fundamental, es necesario. Se habla de una falta de profesionalismo de muchos y nosotros insistimos. Yo aprovecho porque este es fundamental. O sea, la sociedad ecuatoriana necesita una mejor institucionalidad y la Policía Nacional, la encargada del control, necesita más profesionalismo. Estamos peleando durante muchísimo tiempo, buscando para que le den a la sociedad ecuatoriana esa posibilidad con la universidad. Ojalá de la Asamblea Nacional en ese mecanismo de sensibilidad le pueda entregar una capacidad mejor a los ecuatorianos para tener policías mucho mejor formados y mucho más especializados. Hoy, más que nunca, se necesita en función de la cooptación y de la penetración del crimen organizado en todas las esferas. Este tema que usted menciona y los planes que tiene el gobierno de seguir incrementando el número de efectivos de la policía para luchar contra la inseguridad, ¿usted cree que está bien diseñado? ¿Está armado de manera de que no solamente haya más policías, sino esos policías estén muy bien formados? Claro, mire, per se el número de policías no va a cambiar una realidad. Uh-huh. Per se el militarizar las calles o los operativos que se hacen permanentemente no van a transformar, no van a disuadir, porque hay otras acciones que son las que están atrás. Entre esas, yo creo que los graves problemas de derechos y de libertades que estamos viviendo en el Ecuador pasan por una afectación a la democracia y eso pasa porque las instituciones no están siendo eficientes o porque las instituciones tienen unos espacios de corrupción que hay que depurarlos. Entonces, cabe profesionalizar, cabe hacer todos los esfuerzos. Las policías ahora en el mundo entero lo que buscan es especializarse y subespecializarse. Y una policía científica nos va a dar mucho mejor capacidad. Miren lo que está sucediendo solamente en cifras ya presentadas. La tasa de homicidios en el Ecuador se elevó. En los 2 últimos años casi pasamos de 7.1. Cuando fui comandante general de la policía, la tasa de homicidios fue de 7.1. Cuando ingresé como ministro en abril del año anterior, ya la tasa estaba por sobre el 12. Tratábamos de contenerla fortaleciendo la institucionalidad y se plantearon 3 escenarios. Un escenario, el más tendencial, era llegar a una tasa de homicidios que pase del 25, una tasa esperada que era entre el 18 al 20 y una tasa ideal que era mantenerse en el 14 y 15. Y quedamos en 25. Quedamos en 25, es decir, llegamos a lo tendencial, Ajá. llegamos a lo inesperado. Ahí cabe preguntarse qué es lo que sucedió, pero una de las cosas más graves es la impunidad, menos del 10% de casos resueltos. Menos del 10%. Y cuando uno escucha el fortalecimiento que desde el Consejo de la Judicatura se ha dado a Fiscalía,
al sistema judicial, el sistema penitenciario que permanentemente ha estado reaccionando ante todas estas guerras al interior de los centros penitenciarios con violencia extrema, entonces no están siendo eficientes. ¿Qué se necesita? Una policía mucho más científica, mucho más especializada, para que rompa con la impunidad, para que entregue a la Administración de Justicia no solo indicios, sino ya pruebas certeras de la comisión de un delito de una persona y no exista posibilidad de que las sentencias sean las que generen la impunidad. Son las 8:47, estamos conversando con Patricio Carrillo, ex ministro del Interior. Patricio, hablando de la inseguridad ya y del momento actual que estamos viviendo en campaña electoral, justamente, ha habido al menos 15 atentados en contra de candidatos en las elecciones municipales de nuestro país y el más reciente, el asesinato al candidato alcalde de Salinas. ¿Cómo vemos esta situación? Porque de lo que recuerdo antes no se había dado tan grave y bueno, es preocupante, ¿no? Sí, en época preelectoral siempre ha habido expresiones de violencia, no en la magnitud que hoy estamos observando, pero a mí me parece que ahí lo que tenemos que regresar a ver es el dinero en la política. El dinero, este dinero criminal. Y por eso insisto, no lo vamos a resolver militarizando las calles ni con más operativos, ni con más policías. Se necesita un trabajo mucho más enfocado en temas de inteligencia criminal, focalizados puntualmente en la economía de estos mercados ilegales de alta rentabilidad, no solamente el narcotráfico. El narcotráfico es el conector de otras redes, con minería ilegal, con trata de personas, con tráfico ilícito de migrantes, con tráfico de armas, con contrabando inclusive, con pesca ilegal, con tala indiscriminada. Todas estas redes ahora le están confrontando desde un gobierno criminal al Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano, la única forma que encuentra es fortalecer Policía Nacional, pedir el fortalecimiento al Poder de Justicia. En el Legislativo encontramos ahí una anomia, en el Legislativo encontramos una parálisis prácticamente, y acá estamos viviendo ya una violencia extrema. ¿Qué nace cuándo? Nace cuando se rompe el monopolio, justamente, porque miren, otras sociedades no es que han terminado con el narcotráfico, han terminado con la delincuencia, pero sí tienen capacidad de resistir, que es la resiliencia. ¿Por qué nosotros no somos resilientes? Porque el monopolio que antes existía con el grupo de los choneros hasta el 2016 se empieza a fragmentar, y se empieza a fragmentar porque en Colombia y en México también sucede. Con la captura de Chapo Guzmán se fragmenta en México, y con el proceso de paz fallido los disidentes de las FARC se fragmentan. Y a partir de ese año empieza una competencia por la oferta de droga, empieza una creación de mucho más pandillas. Acá lo que antes teníamos eran los Latin King, los Nietas, los Vatos Locos, pero esto prácticamente se quintuplica. Ahora tenemos más de 70 organizaciones criminales de pandillas a quienes se les contrata para coaccionar justamente intimidar y aparentemente no disciplinarle a la sociedad, sino amenazar a la Administración de Justicia y esperar que toda la Administración de Justicia actúe conforme a sus fallos para provocar esta impunidad. Y con eso no solamente darle un mensaje a la democracia ecuatoriana, sino darle un mensaje a todos de que el poder está en esas manos. Contra eso hay que enfrentar. Aquí se necesita mucho más transparencia del gobierno nacional y mucho más focalización en la lucha contra la corrupción. Ahora, por ejemplo, hablando ya de los candidatos, los narcocandidatos, así lo han llamado, y el gobierno y el propio presidente Lasso lo ha dicho incluso en entrevistas internacionales. Aquí hay narcotráfico infiltrado en la política, en la campaña electoral, han ofrecido presentar nombres, dijo el gobierno que esta semana lo van a hacer, es miércoles y no hay indicio de que lo presenten, pero sí presentan nombres y denuncian ante la fiscalía a algunas personas de la política que están de candidatos en un grupo, el Frente Parlamentario Anticorrupción. Ya hay nombres, ya hay alguna evidencia, por lo menos presentada, que tendrá que investigar la fiscalía. Sí, Milton, yo vengo sosteniendo una teoría, que la fragmentación del Estado justamente le estamos haciendo el juego todos. Desde el gobierno nacional se está fragmentando muchísimo. Creo que hay que mejorar la capacidad de análisis de la información. La información está dispersa y esa información sí existe, pero miramos, por ejemplo, en la Secretaría Anticorrupción si la están utilizando. La información que está en el SRI, que está en CERCOP para la contratación pública, la información que existe respecto de los patrimonios de las personas que se encuentran, porque estos niveles no pueden haber escalado si no es con apoyo de funcionarios estatales y funcionarios paraestatales.
Aquí hay mucha tela que cortar, aquí hay mucha transparencia que se necesita. Hay que trabajar en hacer efectiva esta ley de extinción de dominio con la reglamentación necesaria, porque si no, afectamos en este lado de la economía. Lastimosamente, todo va a seguir creciendo y la degradación social, el tejido social irá deteriorándose cada vez más. El tema de los narcopolíticos amerita ya que inclusive nosotros revisemos lo que en otros lugares han hecho para crear marcos jurídicos y normas. Por ejemplo, las reuniones de funcionarios públicos del nivel jerárquico superior y del nivel estratégico necesitan ahora llevar registro para que no aparezcan estos audios, muchas veces forzados, para que no aparezca una fotografía en la cual se dice esta reunión, pero más allá del hecho no hay el contenido que podría llevarnos a la posibilidad de que estén trabajando en ilegalidades. Estos registros obligatorios públicos para los funcionarios en otros países ha logrado de una manera muy disuasiva controlar la capacidad que tiene el crimen organizado de cooptar. Creo que hay que hacer mucho seguimiento al dinero que hay en la política en estos juegos, porque si alguien está buscando poder a partir de este propósito, entonces cada vez tendremos mucho más complicaciones en materia de seguridad. Dinero ya tienen, lo que les falta es poder. Lo que les falta el poder, lo que buscan es esa parte, ¿no? Exactamente, pero ¿quién tiene que encargarse de eso básicamente? Porque el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, dice, nosotros no podemos filtrar quién está coludido con el narcotráfico y quién no. Entonces, está la UAFE, está la policía, está la fiscalía. Mire, la información que está dispersa ahí hay que trasladarla a una norma. La ley de inteligencia se necesita ahora que dé capacidades especiales. Esas capacidades especiales son las únicas que nos van a permitir enfrentar toda esta arremetida del crimen organizado. No hay que descuidar esto. Mire, una cosa es enfocarse en la delincuencia común, que también está masificada, que le corresponde a los alcaldes, y a los alcaldes también hay que exigirles, porque en los debates han sido muy pobres realmente. Eso le incapacita al ciudadano de tomar una decisión acertada sobre quién quiere cambiar la convivencia, porque la convivencia es seguridad, y esta convivencia tiene que ver con el delito común masificado. Pero otra cosa es desde lo nacional luchar contra el crimen organizado. Y aquí sí se necesita una estructura y una norma con capacidad especial, una policía subespecializada inclusive, mimetizada, que de igual manera se penetre en estas organizaciones y empiece a entregar. Pero ¿cómo? ¿Quién va a arriesgarse cuando los incentivos son horrorosos en este país? Al final, toda la gente que se enfoca y que quiere trabajar y que conoce termina siendo cuestionada porque en todo lado los operadores empiezan a accionarse. Operadores comunicacionales para deslegitimar los liderazgos, operadores en la Asamblea Nacional para obstruir desde la parte política y con llamados a juicios políticos contener y mantener ahí en un estado de cosas natural, y por otro lado también desde el mismo gobierno la incomprensión que existe, porque aparentemente le va a dar un poco de gobernabilidad el hecho de focalizarse en lo más trivial y dejar que estas cosas sigan creciendo. Ahora, hablaba de estos operadores en las distintas áreas y ramas, ¿qué intereses están detrás? Económicos. Para mí, este es el tema fundamental. Si no nos focalizamos en la economía ilegal. Mire, acaba de salir un informe. En Latinoamérica se lava aproximadamente entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que en el Ecuador, de ser real esa cifra, se lavarían entre 5.000 a 8.000 millones de dólares al año. ¿En dónde se están lavando? ¿Quiénes son los que están medrando de todo esto? Las estructuras que se cogen cuando ya la droga está contenerizada, lista para salir, o cuando la droga se coge en estos operativos de control, son aquellos que están trasladando o que están custodiando. Pero quienes realmente están medrando se disfrazan en la sociedad ecuatoriana como grandes empresarios dedicados a diferentes campos, entre esos la construcción, entre esos la compra-venta de vehículos de alta gama, entre esos la minería ilegal, y disfrazados así quieren el poder político o quieren actores políticos para que les beneficien en todos los espacios, en la limitación o en la construcción de normas en la Asamblea Nacional y en los temas ya de control en las ciudades y en las provincias. Hacia allá hay que ir, pero se necesita una estructura que le dé realmente capacidades y garantías a quienes van a combatirlos. El crimen organizado, el narcotráfico. ¿Usted sí sintió que el presidente Lazo
realmente sí encabeza esta cruzada por luchar contra este terrible mal que no solamente está afectando al Ecuador? Mire, yo miré como una oportunidad cuando me invitó, justamente habíamos conversado sobre todos estos mecanismos. El tema no se puede resolver en el corto plazo, esto necesita al menos un medio y largo plazo, necesita unas políticas absolutamente sostenidas. Y yo confié, yo creí y creo que está focalizado. Le ha tocado salir. Miren en noviembre lo que sucedió. A mí me parece que hicieron una pésima apreciación de los escenarios, movieron una cantidad de PPLs y al final la reacción del crimen organizado fue atacar a las unidades de policía comunitaria en Guayaquil. Fallecieron cerca de 10 policías en esos espacios al interior de sus propias unidades y al propio presidente le tocó salir al frente ante estas circunstancias. Entonces yo creo que él sí tiene la voluntad, necesita mucho más capacidad técnica, se ha recuperado la cooperación internacional, esto hay que decirlo también, la cooperación quedó muy minada a partir de los comentarios de la narcopolítica, justamente a partir de no entender el fenómeno desde sus raíces causales, sino simplemente discursivos, relatos, defendemos no la verdad, defendemos narrativas, y ahí es cuando hubo confusión. Pero creo que el presidente tiene la voluntad, está trabajando. Ahora lo que se necesita es ubicar los presupuestos. Si estamos en una guerra, hay que ir a la economía de guerra. Si es que hay que el ciudadano tiene que hacer un aporte de un impuesto para solucionar esto, pero con planes absolutamente concretos, y no solo con planes, sino con metas que nos digan qué queremos, cuál es la realidad, de dónde partimos, cuáles son las capacidades actuales que tiene el Estado ecuatoriano para enfrentar esta realidad, cuáles son las opciones para solucionarla y cuál es la voluntad política y hacia dónde queremos avanzar. Y con esas metas ir mirando si la estrategia, la política y los presupuestos están siendo invertidos para cambiar esta tendencia. El presidente ha planteado este referendo y ha planteado algunas preguntas que tienen que ver con seguridad y a la par ha presentado una reforma parcial a la Constitución que lo tiene que resolver la Asamblea, que es este tema de la participación de Fuerzas Armadas apoyando a la Policía Nacional. Sí, todo es necesario. Yo creería que el crimen organizado, el narcotráfico está tan permeado en la sociedad ecuatoriana que es fundamental. Tal vez no cambie esto o no sea la solución definitiva o no sea la única solución, pero es algo que ya nos va a ayudar muchísimo y que a partir de eso, de ese mecanismo de disuasión también se puede enfrentar. Yo creería que es un momento histórico. Yo creería que hoy se necesita una gran coyuntura crítica, se necesita que con liderazgo desde cualquier poder del Estado se ejecute una gran cruzada, un gran pacto, se ubiquen los presupuestos necesarios, porque sin el presupuesto, el plan, la política no va a funcionar. Y sin el presupuesto priorizando cada una de las necesidades que ahora se tienen en lo territorial y en el tiempo, el problema se va agravando. Mira, hay que trabajar en varios temas. Cuando se enfrenta criminalidad, se enfrentan dos dimensiones. La una, la violencia social y la violencia criminal, y la otra, la delincuencia común y la delincuencia organizada. Y se enfrenta desde lo objetivo y desde lo subjetivo. Hay mucha gente que desde los medios de comunicación apoyan más lo subjetivo y elevan la percepción más allá de la realidad. Es cierto que estamos con unos indicadores críticos, pero hay muchas ventanas de oportunidad que creo que ahora son fundamentales. El rol de la academia para entender el fenómeno es fundamental, porque este es un fenómeno sociológico. Este no es un problema de personas, este no es un problema de un ministro ineficiente, este no es un problema de un funcionario público corrupto. Este es un problema sociológico y antropológico que debemos enfrentarlo para atacar fundamentalmente a quienes están medrando y quienes están enriqueciendo con esta economía criminal. Tengo que terminar, pero solamente quiero preguntarle algo más, porque usted como comandante de policía y como ministro del Interior debió haber participado en la mayor cantidad de estados de excepción en la historia de este país, primero por la pandemia del COVID-19 y segundo por el tema de inseguridad. Entonces, el estado de excepción tras estado de excepción que fundamentalmente en temas de inseguridad buscaba el apoyo de Fuerzas Armadas, la participación de Fuerzas Armadas, legalizándolo o regularizándolo en una normativa, va a ayudar, porque muchos dicen, no, porque se está descuidando el rol de Fuerzas Armadas, van a descuidar la frontera para ir a cuidar las calles, y también no están preparados y van a violentar los derechos humanos. Mire, yo creo que a partir de los últimos operativos, a partir del terremoto inclusive, las únicas instituciones que permanecen cohesionadas han sido justamente Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
hemos participado en operativos conjuntos, yo creo que estamos pasando un gran momento de coordinación y articulación. El problema no va por ahí, el problema de los estados de excepción es el único mecanismo que tiene ahora el Estado ecuatoriano, si no díganos cuál otro podemos utilizarlo, y si no hay que crear en la norma una capacidad especial. Fuerzas Armadas se han ido adaptando, tienen una mejor formación en temas de derechos humanos, siempre ahora nos estamos formando nuevamente juntos en un nivel directivo porque alguien tiene que coordinar, ese es un tema de confianza también. Pero el problema es otro, el problema es cómo nos estamos nosotros coordinando intergubernamentalmente. Muchas veces una alcaldía poderosa, una alcaldía que ya ha manejado ciudades por más de 20, 25 años, tiene una lógica respecto a la seguridad, tiene una lógica, tiene una agenda política y no quiere coordinar con el gobierno nacional. Mire lo que pasa en las instituciones también tenemos problemas serios. No podemos salir de un problema político en el sistema de justicia todavía hay una pugna ahí para ver quién debe presidir. Hemos pasado con gobiernos temporales, hemos pasado por muchos conflictos. Esta desconfianza interagencial se traduce entre fiscalía y policía, entre policía y jueces, entre jueces y fiscales, entre el sistema penitenciario y la administración de justicia. Entonces, si no rompemos esto y no cohesionamos, no le devolvemos nuevamente un patriotismo al Ecuador, no un nacionalismo, un patriotismo. Hoy se necesita de gente patriota que realmente haga los esfuerzos necesarios para mayor transparencia y eliminar la corrupción. Distanciados, fraccionados, es el único camino viable para el crimen organizado, pero no es el camino viable para recuperar nuestra democracia.